Vamos a dar paso, antes de comenzar con la mesa redonda que estaba previsto para el final del programa, con una presentación para poner en contexto los retos a los que se enfrenta la viticultura. Una ponencia impartida, una charla impartida por uno de los integrantes de esta mesa redonda, por Juan Carlos Sancha, doctor en viticultura y enología. Creo que no necesita más presentación, así que, Juan Carlos, si eres tan amable. Muy bien. Bueno, pues lo primero, voy a intentar abrir el debate, presentar una serie de ideas, probablemente, y pido disculpas, yo no he estado desde primera hora de la mañana, solo he estado en esta última etapa después del café. Ay, perdón. Bueno, lo metemos aquí. Muy bien. Entonces, lo que quería era pues, lanzar una serie de ideas para debatirlas. Seguramente muchas se van a alejar de las charlas que ha habido hoy como ponencias. Pero bueno, yo quisiera pues ver desde un aspecto global cuáles, en mi opinión, pues son los problemas más grandes que tenemos en el mundo del vino, ¿no? Y en el mundo del vino, primero, tenemos por una parte el problema del descenso del consumo del vino en el mundo y en España, la errónea identificación que se está produciendo últimamente del vino con el alcohol y determinadas enfermedades. Ahora mismo ha habido una necesidad de poner un etiquetado especial para mandar a Irlanda, un país de la Unión Europea, y esto parece que puede probablemente ir a más en el resto de los países, ¿no? Otro problema es la productividad excesiva del viñedo, con crisis de excedentes. Claro, acaba Javier ahora mismo de presentar un ejemplo de una explotación en Ciudad Real donde decía, hombre, es que la uva es más barata, claro, 0,35. Sí, pero la producción lo que no ha dicho es que eran 17.000 kilos por hectárea. 35 céntimos por 17.000 kilos por hectárea va a producir globalmente el doble de lo que este año seguramente va a producir un viticultor en La Rioja. Una facturación el doble. Ahora bien, mi reflexión es si eso es sostenible. Y eso lo lanzo al debate, ¿no? Si producir 17, 20, 30.000 kilos por hectárea, eso es sostenible, aunque lo inscribamos en agricultura ecológica. Ese sería el debate a tener, ¿no? Y por último, yo creo que es necesario probablemente el potenciar en este caso, vamos a ver. No, para atrás, ahora, no, pues. Aquí, perdón, no, es que me he quedado. Bueno, entonces, en ese sentido, otro de los problemas que tenemos es la incertidumbre del cambio climático. Necesitamos ayuda para adaptarnos a ese cambio climático. Y otro problema ya desde el punto de vista social, que es el grave problema que tenemos de recambio generacional, es decir, de la cantidad de explotaciones vitícolas que se van a quedar sin nadie que las lleve en un horizonte probablemente de 10, 20 años. Ese es un problema gordo y que no estamos atajando actualmente, ¿no? Seguramente por falta de rentabilidad. Si la rentabilidad fuera estupenda, seguramente pues eso podría desarrollarse, ¿no? Bueno, en cuanto a nuevas estrategias de producción, pues yo lanzo aquí una serie de ideas, seguramente no son todas ni las únicas. Primero, necesidad, la palabra de moda, sostenibilidad, pero esa palabra yo creo que es hueca y vacía, hay que ver qué es sostenible y qué no es sostenible. Yo creo que se va a desarrollar, sin lugar a dudas, cada vez más esa viticultura ecológica, biodinámica, integrada, le llamemos de muchas maneras. Otro aspecto creemos que es importante, la apuesta por las variedades autóctonas locales y minoritarias como elemento diferenciador frente a la generalización de esas variedades internacionales que hemos visto en todos los sitios. Otro aspecto que creemos que es importante como elemento diferenciador es la potenciación de los viñedos viejos en vaso frente a esa viticultura estándar. Y aquí incluyo yo pues, una diferenciación que creo que podemos establecer, aunque esto es una visión muy simplista, pero lo que puede pasar ahora mismo en esa viticultura, que es una viticultura como más uniforme y que yo creo que esto tiene que desarrollarse en los próximos años, ¿no?
Por una parte, lo que yo defino como viticultura estándar, me permito el nombre, cualquiera podemos poner ahí, donde, bueno, pues tenemos viñedos jóvenes porque son más productivos, hemos plantado material vegetal seleccionado buscando productividad, con un sistema de conducción que permite la mecanización total, como es la espaldera, en suelos, plantación en suelos fértiles, con una alta mecanización, por supuesto vendimia mecánica, con el riego para garantizarnos la producción y la conclusión con producciones altas y generalmente sometida a una viticultura integrada. Ya la viticultura convencional pues va a desaparecer. Y este tipo de viticultura, en todos los aspectos, para una uva estándar, ¿no? Y yo creo que es importante que se clarifique que tiene que haber otro tipo de viticultura que llamamos premium, donde esa viticultura premium pues esté relacionada, no exclusivamente, pero sí relacionada con la potenciación de los viñedos viejos, con la utilización de otro tipo de material vegetal, que ya están trabajando los viveros y los centros de investigación desde hace años en desarrollar material vegetal que se busca otro tipo de cosas distintas a la productividad, ¿no? Como defensa de ese vaso tradicional, con viñedos que están plantados en suelos de actitud vitícola de calidad y, por supuesto, estos viñedos, pues por el propio sistema de conducción, van a tener una baja mecanización con una vendimia manual y a lo mejor mayoritariamente en cajas. Evidentemente es un viñedo que va a poder tener riego, pero mayoritariamente pues, va a estar en secano. Aquí las producciones van a ser bajas y el cultivo parece que tiene que ser ecológico, ¿no? Claro, el problema de estas dos viticulturas, esta sería esa viticultura de las cepas en vaso, donde no hay posibilidad de mecanizar más que con pequeños motocultores o motoazadas, y unas cepas centenarias maravillosas que hay que vendimiar, evidentemente, de otra manera, ¿no? El problema de esa viticultura actual es que es una viticultura que no está separada en precios y que hace que hoy en día sea más rentable pues, producir uva estándar que producir esa viticultura premium. Y es más triste, esto afecta también a los propios viñedos, ¿no? De manera que un viñedo en Rioja vale más una hectárea de viñedo en espaldera en un suelo fértil que una viña vieja en una ladera, porque esa produce la mitad, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Tiene que haber una diferenciación en el sentido de que esas viñas menos productivas y de más actitud de calidad pues sean más caras. Esto es lo que ha pasado en España. Hemos perdido pues 700.000 hectáreas de viña en los últimos años. Es el país que más viñedo ha arrancado del mundo, frente a Rioja, que aunque lo que todos pusiéramos pensar, desde el año 85 ha crecido un 70%. Hemos crecido un 70% en superficie y se nos ha atragantado. Se nos ha atragantado. Ahora mismo estamos atragantados porque, aunque se diga lo contrario, hemos crecido de forma ordenada, pero mucho. Y esto, pues desgraciadamente, hay que resolverlo y no es fácil, ¿no? Bueno, en la disminución del consumo, pues no somos el país que más consume del mundo, hemos disminuido el consumo, ha crecido un poquito en el 2020-21, ahora parece que vuelve otra vez a bajar de forma significativa el consumo de vino y nos hemos dejado comer el pan con la cerveza en un sistema complejísimo donde tenemos pues ahora mismo 143 figuras de calidad en España, pero no es el problema. Nuestro sistema es complejo, pero en Francia tienen 437 frente a las que hemos dicho nosotros en España, ¿no? Y en Europa hay 1.177 denominaciones de origen vitivinícola. Es decir, tenemos un sistema complejísimo en España, pero desde luego no es tan importante como en otros países, ¿no? Y número de bodegas, dices que hay muchas bodegas en Rioja y en España. Bueno, en España hay 4.151, de las cuales hay 571 embotelladoras en Rioja, pero ese no es el problema, porque Francia, que vende al doble de precio que nosotros, tiene 19.000 bodegas. Y Italia, que también vende al doble de precio que nosotros, tiene 21.000 bodegas. Luego, el número de bodegas tampoco es un problema para que vendamos los vinos caros. En mi opinión, lo que ha habido es un cambio desde el punto de vista productivista. Y yo, que tengo 35 años ya de vida profesional en el sector, pues me he encontrado con un objetivo, el objetivo tradicional de la viticultura, que había que aumentar el cuajado del fruto, aumentar el tamaño del racimo, aumentar el tamaño de la baya. En definitiva, a mí me pagaban hace 30 años por aumentar la producción. Hoy es todo lo contrario. Hoy nos pagan por cómo reducir el cuajado del fruto, cómo disminuir el tamaño del racimo, cómo disminuir el tamaño de la baya. En definitiva, nos pagan por hacer lo contrario a lo que hacíamos hace 40 años, reducir la producción, ¿no? Y evidentemente, pues hoy en día hemos tenido un avance en cuanto a los clones, hemos seleccionado clones, pues los pueden ver ahora,
Lo que se ha plantado en España de garnacha, por ejemplo, pues han sido clones pues del clon 70, que es un clon productivo. No se han plantado los clones menos productivos. Entonces, hay que desarrollar clones, los tenemos, pero no se usan. Preferimos plantar aquellos más productivos, ¿no? Evidentemente, con el cambio de localización del viñedo, ¿no? De esos suelos pedregosos y pobres, a que ahora mismo, evidentemente, fíjense dónde puede vivir el tempranillo, ¿no? Estas imágenes son espectaculares. Aquí no hay un problema de producción, desde luego, aquí hay problema de producción por lo contrario, ¿no? Estas son las viñas históricas y tradicionales. Este es el Cerro La Isa, que plantaron mi abuelo y mi bisabuelo en 1906. Y claro, ahora nos encontramos con otro tipo de viticultura que tiene otra serie de problemas, como son pues, el exceso de vigor, el exceso de producción, y que ha generado pues eso, que tengamos al lado viñas y al lado patatas. Y esto no era una imagen que tuviéramos hace 40 años. Y nos hemos acostumbrado a esto, a producir uva, a gastar recursos hídricos, agua, abonos, etcétera, para después estar tirando uva al suelo, que es del género ridículo. O lo peor de todo, que dejemos viñas sin vendimiar o podando con las viñas sin vendimiar. Y esto es lo que ha pasado en los últimos años. ¿Por qué? Porque la viña vale mucho dinero. En Rioja, 10 hectáreas valen casi 900.000 euros ponerse hoy de viticultor en Rioja. Y eso, sí, corto ya, simplemente para que vean que no es rentable, que es que cuando esas inversiones, pues al final no es rentable y tenemos que hacer cambios importantes en ese sentido, ¿no? Centro el debate en ese aspecto, que la reflexión que tenemos que tener sobre la viticultura tiene que ir más allá de ese concepto de sostenibilidad con ecológico, sino que tiene que ser sostenible por muchos otros aspectos y que a lo mejor la ciencia nos ha ayudado y hay que seguir con ella, pero evidentemente lo que no podemos pretender es a lo mejor con la ciencia seguir engordando más un bicho que a lo mejor no tendríamos que haberlo engordado tanto, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien.